Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y a todos aquellos que se suman por causa del Evangelio. Seguimos con los mensajes por esta vía. El mensaje se llama Los que más aman a Jesús. El texto principal es Lucas 7:47, pero leeremos Lucas 7, 36 al 50 inclusive. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. A los ojos de la gente podemos clasificar quiénes son más pecadores que otros. Por ejemplo, el que mata es peor que el que roba, y el que roba es peor que el que habla mal. Y este pasaje que acabamos de leer, la mujer pecadora, prostituta, adúltera, es más pecadora que Simón, el fariseo, el anfitrión de Jesús. O por lo menos eso es lo que pensaba la mayoría de la gente, incluyendo el mismísimo Simón. Estas creencias se dan porque somos cristianos, aunque estas creencias se dan porque aunque somos cristianos, juzgamos como juzga el mundo. Estas creencias, que son muy comunes, se dan porque se entremezclan el concepto del pecador con el delincuente. El delincuente es aquel que cometió delito. El pecador es aquel que cometió pecados. Como vivimos en el mundo y estamos acostumbrados con las leyes del mundo, y muchas veces un delito, por ejemplo el homicidio o robo, también es pecado, aunque no siempre es así, vamos a ver en otra oportunidad, entonces inconscientemente deducimos erróneamente que los delitos son los pecados más graves y por tanto pensamos que un delincuente es más pecador. Pero todas estas maneras de emitir juicios son a la manera del mundo, que solo puede ver y juzgar ciertas acciones exteriores. Pero la Biblia dice en 1 Samuel 16:7, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso los juicios de Dios son siempre justos, completos, nada escapa a los ojos de Dios.
En la justicia humana podemos apreciar que la gravedad de los delitos y las penas están relacionados con lo que se llama bien jurídicamente protegido. El bien que el Estado protege son personas, ¿verdad? Y en las personas, la vida. Por eso el homicidio es un delito más grave, porque uno de los valores más protegidos por ser más importante es el valor de la vida. Después está el valor de integridad física, por eso lesiones también son delitos de gravedad. Y después está el derecho de propiedad, entonces aquel que roba viola el bien jurídico de derecho de la propiedad, y así sucesivamente. Cuando el bien es más valioso, el que viola ese bien más valioso es castigado más duramente. También en la justicia humana, los delitos y las penas están relacionados con el tiempo, con los estadios o etapas del delito. Generalmente en el delito existen 5 etapas o estadios. Pensamiento, quiero robar a Juan; actos preparatorios, compro elemento para escalar; comienzo de ejecución, estoy yendo a la casa de Juan; tentativa, entro a su casa y empiezo a cargar el bolso con cosas que es de Juan; y hecho consumado, nadie me vio, entonces salgo con todo eso y llego a casa. De estos 5 estadios son punibles solamente en los 2 últimos estadios del delito: la tentativa y el hecho consumado. La tentativa es que uno quiere estar robando, pero alguien dice arriba las manos y no puede llegar a consumar el delito, no por su propia voluntad, sino por la intervención de un tercero. Pero para Dios, que no solamente mira nuestras apariencias y actos exteriores, sino que examina el corazón, no es así. Todos y cada uno de los estadios son condenables, tanto el hecho consumado como el simple pensamiento de hacer el mal. Mateo 5:27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. También para ser castigado debe haber producido un resultado, un daño de considerable gravedad en el delito. Pero para Dios no es así. Todo lo malo, sea lo más grave o menos grave, es pasible de la misma pena, independientemente del daño alguno. Mateo 5:21-22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicios, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. En la justicia humana el delito es en general por comisión, o sea, hacer algo que por la ley es prohibido, pero para Dios no es así. Toda transgresión de su voluntad de la ley es pecado. Toda maldad es pecado. Todo lo que no proviene es pecado. Y todo pecado conlleva el mismo castigo, la muerte. Para Dios, aún la simple omisión, no hacer algo, pudiendo hacer, es pecado. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No amar, no orar por el otro, no perdonar, no pedir perdón, no visitar al enfermo, no dar de comer, el caso del rico a Lázaro, etcétera, 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 es pecado. Hasta un mismo acto puede ser pecado uno y bendición de otro. Una persona que come el mismo alimento en una casa, dando la gracia, y es de bendición para el Señor. El otro, que tiene duda y considera que está prohibido y come igual, está cometiendo pecado. Y el acto exterior es exactamente lo mismo, porque Dios examina el corazón. Por eso, un delincuente peligroso, arrepentido y que recién acaba de salir, puede ser de hecho mucho menos pecador que aquellas personas que nunca han estado en la cárcel, e inclusive puede ser que esté asistiendo a una iglesia. Pero ¿qué dice Jesús de todo esto?
Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Mateo 21:31 dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Impactante, ¿verdad? Para reflexionar, ¿con qué criterio clasificás a la gente como más o menos pecador? ¿Con los valores del mundo? ¿Con los ojos del mundo? ¿O como mira el Señor Jesús? Hoy vamos a ver dos situaciones. Lucas 7:47 es lo que el Señor nos da una enseñanza muy importante. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Esto qué significa? Poco ama a Dios a quien se le ha perdonado poco. Y mucho ama a Jesús Dios a quien muchos pecados le fueron perdonados. Entonces, ¿y por qué esta persona se le perdona poco pecado? ¿Acaso Dios no es bueno? Sí, Dios es bueno y perdonador. Lo que pasa es que se le perdona poco porque este pecador cree que pecó poco y pide que se les perdone esos pocos pecados que él reconoce como pecados y no reconoce más pecados. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no se acercó suficientemente a Jesús, que es la luz. Está lejos de Jesús, lejos de la luz. Entonces, con la poca luz de Jesús, solo se ve los grandes pecados, pero los decenas de miles de pecados siguen encubiertos. Y como no mató, ni robó, ni cometió adulterio, y además va a las iglesias algunos, y ofrendan, cree que son buenos pecadores, buenos creyentes, y que no son pecadores. Estas personas conocen a Jesús de lejos, conocen a Dios de lejos, pero no ha tenido un encuentro personal con Él, no se ha acercado suficientemente a Él, por eso no pueden ver sus pecados. El gran problema es que muchos de los actuales cristianos tenemos este concepto, lo que nosotros llamamos cristianos nominales. En el año 2008 en Europa, la Iglesia Católica hizo una encuesta y 60% de los católicos creyentes dijeron que no creían en el infierno. Sí, creen en Dios, creen en Jesús, creen todo, pero no creen en el infierno. Otra encuesta que yo he visto hace años atrás en un diario, 70% de la gente creía en la existencia del cielo, pero solo el 30% de la gente cree en la existencia del infierno. Cosa extraña. Para ser un creyente de Cristo de verdad y poder llevar su palabra, el Evangelio de salvación, necesariamente tiene que haber estado con Cristo. En Marcos 3:14 dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y luego de haber muerto y resucitado, para ser apóstol, dice que era necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso cuando Él estaba y ministraba y resucitó, ¿verdad? Pero luego, ahora, en este tiempo, tiempo de gracia, tiempo de la presencia del Espíritu Santo, lo mismo. Aquel que es cristiano, aquel que tiene que llevar la palabra de Dios, ministrar, tiene que haberse encontrado necesariamente con Cristo resucitado. Muchos dirigentes no se han encontrado con Cristo resucitado y dicen ser santos, y Juan y Jesús le termina retándole, ¿verdad?
Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecados, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Las autoridades religiosas en tiempo de Jesús decían, linaje de Abraham somos, nuestro padre es Abraham. Este tipo de creyentes, incluso líderes, creen que ven, creen que están sanos, creen que son santos, pero al no haberse acercado a Jesús, no saben lo que es la verdadera santidad. Por eso Jesús dice que ellos son ciegos, que son enfermos y pecadores. Y son pecadores de lo peor, porque al no saber que son pecadores, no se pueden arrepentir y por lo tanto no pide perdón. Y obviamente por eso sus pecados permanecen. Estas personas son aquellas personas que Jesús vino para los pecadores. Pero como ellos no son tan pecadores, lo ven de lejos y acepta como hijo de Dios, que salva a los pecadores. Y ellos obviamente están a salvo porque no son tan pecadores y ha pedido perdón por los pecados. En tiempo de Jesús, al ver esto, Jesús le retaba diciendo, son ciegos guía de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y hay muchísimas palabras más. Solo le voy a leer un párrafo, Mateo 23, del 13 a 26, salteando. Dice así, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros guías ciegos, necios y ciegos, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Seguimos, hay mucho pasaje, pero esto nosotros no queremos ahondar sobre este tema. Este tipo de creyentes están en realidad lejos de Dios, lejos de la luz, y por eso no ven sus propios pecados. Sus corazones están lejos de Dios, pero cerca de los hombres pecadores, entonces se creen santos y justos. A este tipo de creyente necesita que Dios exista, no para arrepentirse e ir al cielo, sino para poder hacer valer ante personas que uno es mejor creyente, justo y santo. Pablo diría que hay este tipo de creyente que necesita que la Biblia exista para medrar. Medrar significa mejorar de fortuna, aumentando sus bienes, reputación. Necesita que Dios exista, no para su arrepentimiento y llegar al cielo, sino que necesita que Dios existe para su ganancia personal en esta tierra de los vivientes. Pero ¿cómo enseña el Señor Jesús en Lucas 18:14? En la oración del fariseo y el pobre, ¿no? Y el publicano. Termina con esta palabra. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En el reino de los cielos, hermanos, va a haber muchas sorpresas. Podemos afirmar un principio cristiano y decir, nuestra santidad es inversamente proporcional a nuestra afirmación de pecaminosidad. Es decir, cuanto más yo afirmo que soy santo, seré más pecador. Cuanto más afirmo que soy pecador, seré más santo. Pero ahora vamos al punto que quiero transmitirle. 3. Ama más a Dios aquel que muchos pecados le fueron perdonados. O sea, aquel que se acercó a Dios, que estuvo con Él, que estuvo en comunión con el Señor.
Lucas 7, 41 al 43 y 47, pasaje que leímos completo, pero ahora le voy a leer estos 3 versículos. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le fueron perdonados, porque amó muchos, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En el texto de hoy vimos que ama mucho a Dios aquel a quien Dios le perdonó muchos pecados. Pero ¿quiénes son los que son perdonados de muchos pecados? Aquellos que se arrepienten y confiesan sus muchos pecados. Pero para poder arrepentirse de sus muchos pecados y confesar como pecador, uno primero tiene que poder darse cuenta que es un gran pecador. Tiene que poder ver sus muchos pecados. Pero para que sus pecados puedan quedarse plenamente manifiesto y descubierto, deben venir a la luz perfecta que es Jesucristo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no vinieron a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Si no viene a la luz de Cristo y encontrarse personalmente con Él, verse delante del espejo de la palabra, no puede ver la suciedad aunque tenga buenos ojos. Solamente conociendo a Jesucristo podemos conocer a nosotros mismos, porque Jesús es la perfecta luz, es el espejo, su palabra es nuestro espejo, como dice Santiago 1, 23, 24. Solamente al acercar perfectamente a Él, al desnudarnos, desprovisto de todo lo que nos cubre en el espejo de la pura y santa palabra, podemos ver toda nuestra suciedad. Y al comparar en la perfección de Dios, al estar enfrente a lo perfecto, nos vamos a dar cuenta qué pecadores somos. Cuanto más nos acercamos a Jesús, se va descubriendo y apareciendo y más nuestros pecados, y terminamos confesando necesariamente que somos pecadores. Por esa razón decíamos hace poco que para ser un verdadero cristiano y con mayor razón un ministro de Dios, necesariamente debe haber estado o tenido un encuentro con Dios. No solo conocer por haber oído, haber estudiado, sino haber vivido, haber estado en comunión íntima y personal con Jesús. Por eso no solo predicamos la palabra y enseñamos la palabra, sino que la palabra va acompañada del poder del testimonio personal, de cómo se encontró con Dios y cómo Dios le ha dado esta tarea. De lo contrario, corre el peligro de ver el mundo y a las personas a través de la palabra como lupa, y va a ver a todo el mundo como pecadores, menos él. Así vimos los religiosos fariseos y también el caso de Simón. Decía, si este fuere profeta, se daría cuenta qué tipo de persona es la que está tocando. Una mujer pecadora, dándose a entender de que él era santo. Ahora vamos a ver la reacción a contrario sensu de Pablo e Isaías, y si el tiempo nos da, Juan también. Vimos la reacción de Jesús ante los líderes religiosos, que decía que era el linaje de Abraham, que su Dios, su padre era Dios, y la reacción de Jesús. Ahora vamos a ver la reacción de que realmente se han encontrado con Cristo Jesús. Vamos a empezar con Pablo. ¿Alguien conoce a Saulo, el grande? Quizás no mucho. ¿Alguien conoce a Saulo de Tarso? Quizás algunos más. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, Saulo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Saulo era un perseguidor de la iglesia y se creía un santo hasta que se encontró con Jesucristo resucitado y cambió su vida para siempre. Llevó el Evangelio al mundo conocido y escribió 13 libros de la Biblia. ¿De quién son estas palabras? Pongan atención. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sabemos. De Pablo. Pablo dice que es menos, pero ¿menos que quién? Menos que Cristo, Salvador. Menos que Bernabé, que lo rescató y lo defendió ante los apóstoles. Menos que Pedro, el discípulo predilecto que con su confesión puso los fundamentos de la iglesia sobre la roca que es Cristo. Menos que Juan, el discípulo amado de Jesús que recostaba al lado de Jesús y que recibió la revelación. No, Pablo afirma ser menos que el más pequeño de todos los creyentes. Pero esta afirmación de Pablo no es una expresión aislada de humildad ante la iglesia de Éfesos. El pasaje que leímos es Éfesos capítulo 3, versículo 8. Después de unos 4 años, en una carta personal a su hijo espiritual, Pablo diría, 1 Timoteos 1:15, palabra y fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo ya no afirma ser el menor que el menor de todos los creyentes, sino que se humilla más todavía. Ahora dice que es el primer pecador, expresión equivalente al pecador por excelencia, o el número 1 de los pecadores, o el peor pecador. Estas afirmaciones y confesiones que a primera vista nos parecen bastante exageradas, en realidad no lo es. Esta confesión nos muestra y demuestra que Saulo, el grande, luego de haberse encontrado con Cristo resucitado en su resplandor, se encontró frente a Jesucristo en su gloria, tuvo que caer, se cayó, se humilló, y ahí pudo verse a sí mismo como el peor pecador. En ese encuentro pudo ver lo pequeño que él era. ¿Y sabe qué hizo? Cambió su nombre de Saulo, el grande, por Pablo, el pequeño. Ahora, ¿vos te consideras grande? Bueno, ¿comparando con quién? Lo mismo pasa con todos aquellos grandes siervos de Dios. Isaías, por ejemplo, algo parecido pasó con Isaías, esto es Antiguo Testamento, que creía un digno profeta de la corte del rey hasta que murió el rey Usías y él preocupado dijo, bueno, ¿ahora qué será? Y pasó esto, mire, Isaías 6, 1, 7. Conocido por todos ustedes, el llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con sus 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, ángeles, ¿verdad? Teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces le respondí, yo, heme aquí, envíame a mí.
Y Dios dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien. Isaías, que creía un digno profeta de la corte, que decía la verdad, recién luego de su encuentro con Dios en su gloria, se dio cuenta de que era un hombre de labios inmundos. ¿En qué consiste un profeta? Profeta es aquel que profiere la palabra. ¿Palabra de quién? Palabra de Dios. Él creyó que era un digno profeta, hasta que vio la gloria del resplandor del Señor. Dijo, ay, soy un hombre muerto. ¿Por qué? Porque soy un hombre de labios inmundos en un mundo donde viven todos de labios inmundos. Para que profeta diga que tiene el labio inmundo, todo lo que dijo antes en realidad, ¿qué está diciendo? Creía que hablaba la palabra de Dios, pero eran sus propias interpretaciones, ¿verdad? O como Juan. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, y 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Juan, discípulo amado, que solía recostarse en los brazos de Jesús cuando almorzaba, recién empieza a anunciar la buena nueva con poder, luego de haberse encontrado con Cristo resucitado. Sócrates dijo en una frase célebre, yo solo sé que no sé nada. Y parece una exageración, más viniendo de uno de los filósofos más importantes de toda la historia de la humanidad. Pero es cierto, uno cree que tiene bastante conocimiento de todo en general, pero cuando uno comienza a estudiar y conocer algo, se va dando cuenta que hay tanto para conocer, que se da cuenta que lo que sabe es tan, pero tan poco, que termina confesando la confesión de Sócrates. Amado, cuando algo está lejos, tengo muchos ejemplos, pero vamos a verlo cuando está lejos, la tierra, por ejemplo, de lejos parece un puntito, ¿verdad? Pero al ir acercándose se puede divisar las aguas y la tierra, como que se va agrandando. En realidad no es que la tierra se va agrandando, sino que uno se va acercando más a la tierra. Y entonces puede divisar las aguas, la tierra, montañas, casas, plantas, y acercas más y más y más ahí para enfocarte en una flor. Y no somos capaces de saber plenamente de una simple e insignificante flor. Lucas 12:27, el Señor nos enseña, ¿verdad? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Lirios, que hoy está y mañana va a desaparecer. Lirios, insignificante. Jesús pone como la flor más insignificante para comparar con la grandeza de Salomón. Ahora, yo busqué en el diccionario sobre el lirio. A ver, quiero conocer algo sobre el lirio. Diccionario de la Real Academia Española. Lirio, planta herbácea, vivaz, de la familia de las iridáceas, con hojas radicales, erguidas, ensiformes, duras, envainadoras y de 30 a 40 centímetros de largo, tallo central ramoso de 50 a 60 centímetros de altura. Flores terminales grandes de 6 pétalos azules o morados y a veces blancos. Fruto capsular con muchas semillas. Y rizoma rastrero nudoso.
lirio blanco, lirio cárdeno, lirio de agua, lirio de los valles, lirio hediondo, sin fin, sin fin. Y esto es solo la descripción, el aspecto que tiene el lirio. Después siguen los componentes: carpelo, pistiña, estigma, gineceo, etcétera, etcétera. Y después cada de estas hojas tiene células. Ustedes saben que existen células animales y vegetales. Y cada célula a su vez tiene un componente increíblemente variado. Imposible. Decimos que conocemos tanto, pero al acercar sobre cualquier objeto, vas a confesar como con Sócrates: solo sabes que no sabes nada. Lo mismo ocurre nosotros con Dios. Si con un flor de lirio pasa esto, ¿qué es lo que va a pasar cuando nos acerquemos a Jesús? Cuando estamos lejos de Jesús, parecemos a Él. Cuando acercamos un poquito más, bueno, es un gran maestro, revolucionario, filósofo, pero cuando nos vamos acercando más, empezamos a ver la gloria y la grandeza de Jesús, el hombre perfecto, Hijo de Dios viviente, Rey de reyes, Señor de reyes. Vimos lo que vio Juan en Apocalipsis. Y entonces vemos que ante la santidad perfecta de Jesús y ante su luz que todo ilumina y que atraviesa todo nuestro ser, y quedan al descubierto miles y miles y miles y decenas de miles de pecados que ni nosotros sabíamos de la existencia. Entonces, sin darte cuenta, te caes postrado de pies y metes tu cabeza entre la rodilla y terminás confesando: soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y más aún, Señor de todos los pecadores, yo soy el primero. Así que los que estuvieron tan cerca de Dios terminan confesando sus incontables pecados, y la palabra de Jesús y la Biblia cobran sentido. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Yo odiaba y ahora dice que es homicida. ¿Sabés que ningún homicida tiene la vida eterna, permanece en él? Señor, soy múltiple homicida. ¿Cuántas personas he matado, inclusive a los hermanos de la iglesia? Y encima utilicé tu palabra como espada de espíritu para matar. Mateo 5, 21, 22, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Señor, ¿cuántas veces me enojé? Estoy expuesto al fuego del infierno. ¿Qué significa fatuo? Falto de razón o entendimiento, es decir, tonto. ¿Qué significa necio? Ignorante, que no sabe lo que podía o debía saber. Falto de inteligencia y razón, es decir, tonto. Decís eso y el Señor Jesús, que es la palabra encarnada, dice que vas a estar expuesto al fuego del infierno, donde gusanos no se mueren y el fuego no se apaga. Seguimos. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Señora, los ojos de los hombres aparento santidad. Cree que soy santo, pero en realidad cuán adúltero soy, Señor. A la luz de tu palabra confieso que he cometido muchos adulterios. Señor, perdóname. Padre, te damos la gracia por perdonar todo, porque perdona todos mis pecados, muchos pecados. Dios Padre, soy indigno de ti, soy digno de muerte. Sin embargo, de tal manera me amaste que enviaste a tu Hijo Jesús a la cruz en mi lugar, y me salvaste por la fe en Jesús y no por nuestra obra. Y no solamente eso, me hiciste hijo tuyo, Señor Jesús, me amaste y moriste por mí, me perdonaste, me limpiaste con tu preciosa sangre. Señor, te amo de todo corazón. Podemos afirmar un principio cristiano a decir que, recién
dijimos, ¿no? Nuestra santidad es inversamente proporcional a nuestra afirmación de pecaminosidad. Esto es un principio de Pastor Juan Park. Es decir, cuanto más afirmo que soy santo, estoy demostrando que soy más pecador. Y cuanto más afirmo que soy pecador, indirectamente estoy dando a conocer que soy más santo. ¿Y qué es santo? De especial virtud y ejemplo. Para reflexionar, vamos a ir terminando. ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Como un santo, buen creyente o pecador? ¿Qué concepto tendrían la gente de vos si sale a la luz todos tus pensamientos, todas tus acciones privadas? No sos tan santo, ¿verdad? Yo, Juan Park, si saliese a la luz de todos mis pensamientos y mis actos privados, no podría predicar la palabra del Evangelio, por lo menos en este mundo de los vivientes. ¿Vos amás mucho o poco a Jesús? ¿Amás mucho? Quiere decir que te acercaste a Él. Para reflexionar, para vos, ¿quién crees que es más justo, más creyente, más limpio y más santo? ¿La mujer pecadora, que era pecadora, o Simón el fariseo? Vos, ¿a quién te pareces más? ¿Con quién te identificas más? Amado, en realidad no importa lo que vos creías o digas hasta ahora. Tampoco importa lo que piensen y digan los otros de vos. Lo verdaderamente importante es lo que Jesús piense y diga de vos cuando estés en su santa presencia. Hermanos, acerquémonos bien de cerca de Jesús. Vayamos hacia Él. Tengamos un encuentro personal e íntima con Él. Y así saldremos todos emblanquecidos, limpiados. Pero antes nos caeremos de rodillas y confesaremos que soy el más pequeño de los más pequeños de los santos. Confesaremos que soy el primer pecador. ¿Y sabes lo que te va a decir el Señor? Como dijo a esta mujer en Lucas 7:48 y Lucas 7:50. Te dirá, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve y predica el amor de Dios. Entonces, y solo entonces podremos servir de todo corazón para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Podemos decir amén? Que así sea. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias porque tú eres Dios de amor. Te damos gracias, Jesucristo, que de lejos te acercaste a cada uno de nosotros. Señor, pedimos, te rogamos, Señor, que nos des la humildad y la sabiduría de poder acercarnos a ti, Señor, para caernos delante de ti y para ser limpiado, purificado todo pecado, Señor. Y para salir libre, Señor, emblanquecido, para predicar el amor de Dios, Señor, y el amor, tu amor que nos diste a cada uno de nosotros. Te rogamos que esto sea así, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.